Tengan ustedes muy buenas tardes. Es un privilegio una vez más poder compartir la palabra del Señor con la iglesia. Y hoy cerrando el estudio de un libro que realmente es precioso. Es el libro de Efesios. Y hemos visto que Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 dijimos que de alguna manera eran capítulos doctrinales. Y los últimos 3, doctrina práctica. Cómo Pablo va llevando a la iglesia de manera práctica a poder hacer su palabra. Y hoy nos vamos a centrar en el capítulo 6, del versículo 10 al 20. Palabra que ya hace un ratito fue leída. Y cuando nosotros nos acercamos a este capítulo, le puse un nombre. Porque es la forma en que Pablo está viendo esto. Y es luchando contra las tinieblas. Recordemos un poco el contexto de Pablo. Pablo es prisionero de los romanos. Él está en un calabozo. Y de manera regular, él está viendo soldados. Soldados que delante de él, de alguna manera, se relevan entre ellos. Y ahí, observando esa escena, es que el Espíritu Santo va a aprovechar y va a tomar como ejemplo de soldado y va a empezar a escribir este capítulo. Pablo ha revelado a lo largo de esta carta una amplia gama de responsabilidades para el creyente. Y va a terminar esta carta con una exhortación a fin de que podamos echar mano a las herramientas divinas para que podamos llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha encomendado en los capítulos anteriores. Esta exhortación se va a enfocar a no dejarse llevar por las apariencias. 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. A esto está apuntando Pablo con este capítulo. Si no sabemos a dónde está nuestro verdadero enemigo, no podremos hacer frente de la manera adecuada. Y en base a esto es que muchas veces creo que como cristianos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué a veces no es suficiente con leer la palabra para vivir una vida cristiana victoriosa? A veces como cristianos leemos la palabra, oramos y tenemos vidas cristianas miserables. ¿Por qué pasa eso? Yo no sé si has tenido oportunidad de hacerte esta pregunta. Yo creo que en nuestra vida de cristianos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué vivimos como una persona que no conoce a Dios si de alguna manera estamos cumpliendo con Dios? Vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, cantamos, eventualmente oramos. Y Pablo está apuntando a esto, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual. Por eso dice Pablo, levantemos nuestra mirada y veamos dónde está el foco de nuestra batalla para así poder pelear la buena pelea y no fracasar y no ser un cristiano que fracasa. Ahora te hago una pregunta. Vamos a hablar de lucha espiritual. Yo sé que es un término que habitualmente no manejamos, pero el cristiano pelea y lucha espiritualmente. Ahora, ¿dónde se libra la lucha espiritual? Esto se los pregunto a ustedes, yo quiero que participemos. ¿Dónde se libra la lucha espiritual? Ay, no los escucho. Bueno, cuando uno genera un ambiente de oración, muy bien, ¿dónde más? Porque a veces tenemos en el día a día, a veces tenemos quizá el pensamiento de creer que la lucha espiritual se da en aquellos lugares de mala reputación. ¿O no? Sí, batallas espirituales. ¿Dónde se libran esas batallas? A veces como cristianos pensamos que estas batallas se libran en ambientes y en lugares oscuros. Podríamos ponernos a mencionar, ¿no es cierto?
Yo creo que nos estamos dando una idea de esa clase de ambiente, pero debemos reconocer que la principal área de batalla espiritual se encuentra en los lugares donde menos pensamos. Y esto tiene que ver con las esferas cristianas. Y con mayor razón, la iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque si alguien está interesado en que la palabra de Dios no sea escuchada, es Satanás. Y ahí es donde va a librar batalla. Estaba meditando, hacía una pregunta el material con el que yo estaba estudiando y decía, ¿dónde piensan que fue el lugar más peligroso para encontrarse la noche que el Señor Jesús fue entregado? Y daba opciones. ¿Sería entre los mendigos de la zona? ¿Entre los mismos fariseos? ¿Con los soldados? ¿Saben dónde estaba el lugar más peligroso que un cristiano se podría haber encontrado en la noche que Jesús fue arrestado? Al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba librando la gran batalla del Calvario. Por eso, para que nosotros nos podamos enfocar, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, adoramos al Señor, alabamos al Señor y nos disponemos a escuchar su palabra, el enemigo va a empezar a hacer una batalla. Y cuando lo escuchaba David el domingo pasado, sin duda que el enemigo no quiere escuchar cosas como las que se escucharon el domingo pasado. Roles de los esposos y de las esposas, roles de los padres, roles de los hijos, de los jefes, de los empleados. ¿Por qué? Porque no va con el sistema de este mundo. Entonces Satanás empieza a dar batalla a tu mente, a mi mente, con pensamientos. De pronto puedo escuchar, eso que está diciendo no me convence. No está tan bueno, ¿eh? No lo escuché, no presté tanta atención. Bueno, esa es batalla. ¿Dónde pensamos que Satanás nos batalla? En la mente. Por eso tenemos que entender que este es un ambiente de lucha espiritual. Y si nosotros como cristianos no entendemos que somos soldados, ya arrancamos perdiendo la batalla. Ahora es interesante ver que el libro de Efesios se puede comparar con el libro de Josué. Y voy a hacer un pequeño paralelo, muy chiquito. Pero bueno, la historia de Josué la conocemos. Josué fue el encargado, luego de Moisés, de entrar con el pueblo de Israel, ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero primero tenía que cruzar el río Jordán. Ahí terminamos el libro de Deuteronomio, ¿se acuerdan? Y cuando entraba en la tierra prometida ya se acabó todo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Tenía que luchar. Hubieron varios pueblos que le ofrecieron lucha. De la misma manera, Pablo, con Efesios, nos va a hablar de esto. Cuando hablamos del cruce del Jordán, ¿saben a qué figura el cruce del río? A bautismo. Regeneración. Nacer de nuevo. Es el nacimiento espiritual. Cuando un cristiano entiende lo que Cristo ha hecho por él, esa regeneración que hace el Espíritu en su vida es como el cruce del río. Y empezamos ahora a vivir la vida en la tierra prometida. La tierra prometida es la vida cristiana. Y en esa vida cristiana, ¿qué vamos a tener? Luchas. ¿Sí o no? Batallas. Y el primer pueblo con el que se cruzó el pueblo de Israel, a cargo de Josué, fue el pueblo de Jericó. ¿Se acuerdan cuál era la característica de este pueblo? ¿Qué tenía rodeando el pueblo? Murallas. ¿Eran chiquitas las murallas? Eran muy grandes.
¿Saben qué son estas murallas? Estas murallas son figura y representan el sistema de valores del mundo actual. Hoy los valores que movilizan esta sociedad, que nosotros le decimos mundo o sistema, nos da batalla. Y son murallas para nosotros indestructibles. Pero Dios, ¿qué le ordenó al pueblo de Israel? Que hicieran un boquete y se metieran. ¿Qué les ordenó? Que por fe caminaran alrededor del pueblo. Y es como dice 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hay otro que dice, la fe es lo que vence al mundo. ¿Cómo pudo vencer el pueblo de Israel a Jericó? Con la fe. Esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Ahora se encontraron con otro pueblo después, a continuación. ¿Recuerdan cuál fue? Es el pueblo de Jai. Fue un pueblo muy chiquito, tan chiquito que resultó como insignificante para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron apenas una pequeña comitiva a conquistar Jai. ¿Y saben lo que les pasó? Los destruyeron. Jai destruyó al pueblo de Israel, porque Jai representa la carne, nuestra carne. Y a veces nosotros como cristianos subestimamos la carne. Y la carne da batalla. Y si nosotros subestimamos la carne, ¿qué nos pasa? La carne nos gobierna nuestro temperamento, nos gobierna en nuestros deseos, la vanagloria de la vida, nos empieza a gobernar la carne. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice Josué que cuando el pueblo fue derrotado, volvió, Josué se postró sobre su rostro y empezó a orar a Jehová. Y Jehová le dice, Josué, ponete de pie. ¿Por qué te postrás? Hay pecado en el pueblo de Israel, por eso los entregué en manos de Jai. Tienen que confesar su pecado para tener la victoria. Esa es la forma que nosotros vamos a poder vencer nuestra carne, confesando aquellas cosas que nos hagan caer, arrepintiéndonos, y el Señor nos va a dar la victoria sobre nuestra carne. ¿Y se acuerdan con qué otros personajes se encontraron en el camino? Con los gabaonitas. ¿Saben cómo fue esto? En realidad los gabaonitas vinieron al encuentro de Israel, pero de una manera muy astuta, porque los engañaron. Dice que se pusieron vestidos viejos, agarraron sacos viejos, remendados, rotos, odres viejos, pan enmohecido, pan seco, se dejaron la barba, y dice que al encuentro de ellos dijeron que venían de muy lejos, y que habían escuchado de las hazañas que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos querían hacer un pacto con el pueblo de Israel, porque como estaban en las afueras de la tierra prometida, ellos de alguna manera querían hacer un pacto con el pueblo de Israel para no ser alcanzados ni destruidos por ellos. Y acá es donde Josué se equivocó e hizo pacto. ¿Y cuál fue la sorpresa que se llevó? Que los gabaonitas no estaban lejos. Era el pueblo que estaba a continuación y a quien Dios había mandado a destruirlos. Sin embargo, ellos hicieron pacto. ¿Y sabés cuando vemos este pueblo, a quién vemos que nos da batalla? Al enemigo, a Satanás con todo su ejército. ¿Y sabés qué es lo llamativo?
que Satanás cuando te da pelea lo hace de manera astuta. Tan astuta que dice 2 Corintios 11:14, y no hay que sorprenderse, pues si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, es natural quienes le sirven se disfracen de agentes de salvación. Es tan astuto Satanás que se disfraza de ángel de luz y se sienta acá entre vos y entre mí. Y ahí nos da batalla. Por eso el cristiano tiene que ser llamado a discernimiento, tiene que ser llamado a entender que la lucha espiritual se libra en estos lugares. Y de esta manera vamos a entrar a este capítulo 6, entendiendo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes, que se levantan en las regiones celestes. Vamos a ir al Señor en oración. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias porque hoy tenemos el privilegio de abrir tu palabra. Y, Señor, al abrir tu palabra entendemos que el enemigo no quiere que tu verdad sea escuchada. Él va a construir, Señor, en nuestra mente pensamientos, argumentos, Señor, que se quieren levantar contra la sana doctrina. En el nombre de Jesús te pedimos que tú destruyas todo pensamiento y lo lleves cautivo a tus pies, Señor. Hoy queremos rogarte que tu Espíritu nos hable de manera clara, podamos estar atentos a tu voz. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cuando hablamos de lucha espiritual, hay un concepto clave que tenemos que entender los cristianos. La batalla de la fe no consiste en conquistar una posición defendida por el enemigo. ¿Está claro? Sino significa defender un lugar que ya fue arrebatado por nuestro Señor en la gran batalla del Calvario. ¿Cuándo libró esa batalla el Señor? ¿Cuándo ganó la batalla el Señor del Calvario? En Getsemaní. Ahí libró la batalla el Señor. Ahí fue cuando el Señor destronó al príncipe de este mundo. Dice 2 Colosenses 2:15. Perdón, 2 Colosenses no. Colosenses 2:15. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Hermanos, cuando nosotros hablamos de lucha espiritual, no tenemos que ir a conquistar nada que el enemigo nos robó. ¿Está claro? Porque hoy se habla mucho de esto y que le tenés que arrebatar al enemigo esto que te robó y lo otro que te robó y el trabajo que te robó. El enemigo no te puede robar nada porque el Señor lo destronó y le quitó todo en la cruz. Diferente es si vos no ocupás tu posición en Cristo. Dice, en Cristo somos más que vencedores. Muy diferente es que vos como cristiano y como soldado cedas territorio al enemigo. Pero como cristianos nosotros no tenemos que ir a conquistar algo que no tenemos. Todo tenemos en Cristo. Dice Colosenses que nos ha dado la plenitud en Cristo. Estamos completos en Cristo. ¿Qué nos falta? Si Dios nos dio a Cristo, ¿qué nos falta? Entonces tenemos que entender que la batalla de la fe es defender cosas que el Señor ya nos ha dado. Dice Efesios 6:10, y esta parte le he puesto llamados a estar firmes. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a hacer un pequeño estudio exegético. ¿Qué significa? Versículo a versículo vamos a ir sacando aquellas perlitas
que hoy nos vamos a poder llevar a la casa. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa por lo demás? Pablo está cerrando esta epístola. Significa por todo lo que les he escrito antes, a la luz de la gloriosa posición que tenemos en Cristo, a la luz de la conducta que Dios espera que tengamos como cristianos. Paréntesis. Como padres, como hijos, como jefes, como empleados, como esposos, como esposas. A la luz de esto, entendiendo esta realidad, ahora tenés una batalla que pelear en la vida cristiana. Si nosotros entendemos la posición que tenemos en Cristo y lo que Dios demanda de nosotros, bueno, ahora tenemos que pelear. De esta forma tenemos que pelear. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acá Pablo realmente está viendo un soldado y va a empezar a hacer una descripción. Pero la pregunta es, antes de que un soldado pueda tomar ropa de soldado, armas de soldado, ¿qué debe hacer? Prepararse, debe fortalecerse. Me venía a la mente el ejemplo de David cuando quiso pelear con Goliat. Antes de pelear, ¿qué le quisieron poner a David? Le quisieron poner un armamento de un peleador. ¿Y qué pasó? Dice, yo no puedo llevar esto, es muy pesado para mí. Porque David no tenía entrenamiento para llevar ese tipo de vestimenta. Por eso, acá el apóstol hace un llamado. Ahora el Señor nos va a dar una armadura. Pero antes de ponerte la armadura, te tenés que fortalecer en el Señor. Tenés que entrenarte en el Señor para luego ser vestido. Ahora, dice en el poder de su fuerza. Tengo una pregunta, ¿el Señor es fuerte? Es fuerte. ¿Qué diferencia hay entre fuerza y poder? ¿Saben cuál es la diferencia? Que poder es fuerza en acción. Por ejemplo, si viéramos una persona muy musculosa, cuando nosotros la vemos, ¿qué es lo que vemos? Su fuerza. No estamos viendo su poder. El poder lo vemos cuando ese musculoso, no sé, levanta un auto. Ahí ves el poder. Bueno, debemos ser fortalecidos con la fuerza y con el poder. ¿Qué significa esto? Que el Señor no solamente nos da la fuerza, sino que debemos usarla. El soldado debe pelear. Cuando el Señor dice que nos da de su fuerza, ¿se acuerdan de dónde venía ese poder? Lo vimos en los primeros capítulos. Dice que Él ha puesto en nosotros el poder de su Espíritu, el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Imagínate si es poderoso o no, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Este es el poder que nos ha dado Dios. Ahora el Señor te da fuerza para que vos uses. ¿Sabés que podés desperdiciar esa fuerza? Hay muchas formas en las que vos podés desperdiciar la fuerza que el Señor te da. Podemos desperdiciar lo que el Señor nos da. Miren, dice demasiadas actividades. Muchas actividades, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, hacen que nosotros perdamos la fuerza que el Señor nos da. La pereza. El Señor te da fuerza, pero somos perezosos. Mucha conversación. Hay gente que habla. No sé si has tenido oportunidad de conocer a alguien así. Hay un dicho para eso, ¿se acuerdan? Yo creo que les está viniendo a la mente. Ese hace mucho ruido y pocas nueces. Habla, mamá mía, lo escuchás hablar, hace todo, pero después nada.
Otra forma de desperdiciar fuerza es tener compañías equivocadas. Y esto tiene que ser un llamado para nosotros. El Señor nos manda a tener amistades en Él que nos ayuden a crecer en el Evangelio. Si vos estás rodeado de amistades que nada te ayudan a amar más a Dios, estás teniendo compañías equivocadas, estás desperdiciando fuerzas que el Señor te ha dado. Otra forma de perder fuerza, amor al dinero, al trabajo. El dinero te enceguece, el trabajo enceguece. ¿Es bueno trabajar? ¿Sí o no? Si no, nos haríamos todo como misioneros, ¿no? Sin embargo, dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. Pero el trabajo debe ocupar el lugar que el Señor pensó que el trabajo ocupe en tu vida. Si el trabajo ocupa el lugar del Señor, sonaste, vas a perder fuerza. Y lo último dice ahí, yugo desigual. Son algunas cualidades, pueden haber otras, pero estar al lado de una persona que no ama al Señor. Efesios 6:11 dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Acá cuando el apóstol escribe a través del Espíritu, hace énfasis en toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos da una armadura incompleta. Cuando Dios te provee de su armadura, porque es la armadura ¿de quién? De Dios. ¿De quién es la armadura? De Él. Cuando Él te provee de su armadura, no te la da medias, la da completa, para que vos puedas salir al campo de batalla con toda la armadura necesaria para pelear y para vencer. ¿Y la armadura de quién es? De Dios. Miren lo que dice Isaías 59:17. Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Esta es la armadura que el Señor nos da a nosotros. Qué precioso que, entendiendo la posición que tenemos en Cristo, la armadura de Él la tenemos nosotros. ¿Entienden esta verdad? Eso es apropiarse de las verdades que Dios tiene para nosotros. No tenemos que conquistar la armadura de Dios. ¿Me entienden? No hay que pelear para tener la coraza de justicia. En Cristo la tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Usarla en fe. Por eso dice Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si el mismo Dios Todopoderoso nos ha dado su armadura, ¿qué espera de nosotros? Que seamos vencedores. Por eso nos aclara, por Él somos más que vencedores. Ahora, el hecho de la guerra espiritual. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, en las esferas de los aires. Ahora, tenemos que entender que el cristiano está en una lucha espiritual. ¿Está claro? Si vos sos hijo de Dios, estás en una lucha espiritual. Dice Adrián Rogers, los cristianos no vamos en el buque del amor, porque se habla mucho del amor de Dios, y Dios es amor, pero los cristianos tenemos que entender que nosotros vamos en un buque de guerra. El cristiano es un soldado que debe estar preparado para presentar batalla. Por eso tenemos que entender esta realidad en nuestra vida, porque si no entendemos el hecho de la guerra espiritual, ¿sabes lo que va a pasar, no?
vas a fracasar. Vamos a fracasar. 2 Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Vimos recién con Josué, Satanás representado por los gabaonitas, gente astuta que a través del engaño lograron persuadir al pueblo de Dios y meterse con ellos. Satanás hace lo mismo, se disfraza como ángel de luz. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos que estar atentos y entender que nuestra lucha es espiritual. ¿Sabés por qué? Porque Satanás no quiere que el cristiano se dé cuenta que la batalla es espiritual. ¿Entendés esta realidad? Porque si nosotros como hijos de Dios entendemos que la guerra es espiritual, somos más que vencedores. ¿Qué tendría que pelear Satanás? Está perdido Satanás, ya está perdido Satanás. Satanás no tiene más nada por ganar. Sí te puede quitar el gozo de la salvación y te puede quitar bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero la salvación ya no te la puede quitar. Entonces la estrategia de Satanás, ¿cuál es? Que pelees según tu carne y no según tu espíritu. Esa es la estrategia de él, mentirte, engañarte. Hay un ejemplo muy práctico, pero que cuando el águila, representando a los hijos de Dios, pelean con una serpiente, representando al enemigo del pueblo de Dios, ¿sabés lo que hace el águila? ¿Vos sabés lo que hace un águila con una serpiente? No pelea en la tierra. La levanta y se la lleva para arriba. Esto de manera figurada nos tiene que dar la noción que el Hijo de Dios no puede pelear en esta esfera carnal y material. Lo tenés que llevar al enemigo, a la esfera donde ya perdió todo. ¿Cómo? De rodillas, orando, espiritualmente. Y es ahí donde el cristiano empieza a ganar la lucha espiritual. Ahora ahí viene la respuesta apropiada. Efesios 6:13. Si entendemos que nuestra lucha es espiritual, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Y cuando hablo de todo, ya vamos a ir una por una. Pero no basta con venir un domingo a escuchar la palabra de Dios. O no basta con orar eventualmente. Tenemos que asir, agarrar toda la armadura de Dios para poder estar firmes. ¿Saben qué significa estar firmes? Es la actitud de estar atentos cuando alguien te viene a atacar. Eso es estar firme. Y me acordé, ¿se acuerdan el libro de Nehemías? Cuando Nehemías empieza a reconstruir los muros y le quisieron presentar batalla, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Dice que con una mano construían y con la otra mano, ¿qué tenían? La espada. Bueno, esa es la actitud de estar firme. No es ir a buscar al enemigo para presentarle batalla. No. Es estar atento en tu posición de cristiano, haciendo los propósitos que el Señor te ha encomendado. Atentos, porque el enemigo viene, pero mientras hacemos los propósitos de Dios,
tenemos que estar firmes, atentos para presentar batalla. 1 de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistir. ¿A qué le llama esta palabra resistir? ¿No da la sensación, vamos en busca del enemigo para atacarlo? ¿Se dan cuenta? Es la actitud de estar alerta, esperando para defender lo que el Señor nos ha dado. Este es el énfasis en el que hace Pablo, resistir. Y acá empieza la armadura. Vamos a ver que la armadura tiene dos partes. La primera parte de la armadura es la parte de la armadura que nosotros debemos tener todo el tiempo con nosotros. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Miren ahí. Ceñidos con el cinturón de la verdad. No es solamente un cinturón, es la túnica y el cinturón de la verdad. Cuando nosotros hablamos de esta túnica, tenemos que decir que era una de las piezas muy importantes. Cubría las ropas íntimas y cubría el cuerpo del soldado. Era una pequeña túnica que llegaba hasta las rodillas y se ajustaba con este cinturón. El hecho de ceñirse la túnica, ¿saben de qué nos está hablando? En primer lugar, de una actitud para una disposición de marchar. A ver, para que podamos tener claro, si no estamos vestidos, no estamos preparados para ir a ningún lado. ¿Está claro? Por eso cuando dice ceñidos la túnica y el cinturón de la verdad, está hablando de esta actitud del cristiano. Debemos estar preparados para salir, vestidos con el cinturón, la túnica y el cinturón de la verdad. En segundo lugar, también hace alusión a que esta túnica, cuando uno se ponía esta túnica y este cinturón, estaba representando a alguien. Acá tenemos un amigo entre nosotros que está de civil hoy, Oscarcito. Pero cuando Oscar se ciñe su ropa de policía, nosotros sabemos a quién está representando. A él no tiene que ir por la calle gritando, soy policía, cuidado. No. Cuando lo vemos a 100 metros con la ropa de policía, ya sabemos a quién está representando. De la misma manera, el soldado de Cristo, de la misma forma que el soldado romano cuando se ponía la túnica, el soldado de Cristo representa a Cristo. Ahora, si nosotros representamos a Cristo, ¿cómo ven esa túnica blanca? ¿Le ven alguna mancha? ¿Le ven algún agujero? Yo esto no lo he hablado con Oscar, pero me imagino que en las cuestiones de ropaje de policía y de militares, el cuidado de la prenda debe ser estricto. No podemos ir con ropas rotas, desarregladas, sueltas, el cinturón flojo, el revólver suelto acá atrás. Un desastre. ¿Por qué? Porque eso no habla bien ni de nosotros ni a quien representamos. Por eso cuando nosotros vemos que esta túnica blanca en el soldado cristiano habla de pureza. ¿Cómo está nuestra vida de pureza? ¿Cómo están nuestras túnicas? ¿Será que tiene manchas por ahí y no nos hemos dado cuenta? ¿O agujeros por remendar? Estas túnicas tienen que estar blancas, tienen que estar resplandecientes, porque representamos a Cristo. Y dicen que esta ropa, cinturón de la verdad. Y cuando nosotros decimos verdad,
¿La verdad qué es? Es la palabra de Dios. El cristiano tiene que reflejar esa verdad en el comportamiento cristiano. ¿Cómo está nuestro comportamiento? En nuestro trabajo, en la escuela, en la facultad. ¿Cómo está nuestro reflejar a Cristo? Eso es reflejar la verdad. Cuando nosotros reflejamos a Cristo, reflejamos la verdad. Por eso, para poder reflejar la verdad, ¿dónde tiene que estar? En nosotros. Dice Salmo 119, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Debemos amar la palabra de Dios. Debemos amar la verdad de Dios. Sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos deben purificar nuestras vestimentas, emblanquecer nuestras túnicas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Debemos atesorar la palabra de Dios en nuestra vida para poder estar resplandecientes y mostrar la imagen de Cristo a los demás. Ahora viene la coraza de justicia. Esta coraza, imagínense a Pablo, los veían los soldados vestirse, cuando le hacían relevo, seguramente habían piezas que se sacaban y los otros se ponían. Entonces está en orden esto. Coraza de justicia. ¿Saben con quién tiene que ver la coraza de justicia? Porque esto es parte de la armadura de Dios, como leíamos en Isaías. Esta coraza de justicia tiene que ver con vivir la vida justa que agrada a Dios. Eso es coraza de justicia. La coraza protegía los órganos más nobles que tiene el cuerpo: corazón, pulmón. Esta coraza tiene que ver con la vida justa que agrada a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis que preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta es la vida justa que agrada a Dios, una vida en santidad. Y cuando nosotros como cristianos buscamos la santidad y vivir una vida que agrade a Dios, nos vestimos de esa coraza de justicia para pelear esta batalla. Luego dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Queda claro algo? Yo me imagino que a ningún soldado puede ir a la lucha descalzo. ¿Está claro? Ningún soldado que quiera pelear pudiera estar descalzo. Podrías tener la mejor coraza, el mejor casco, la mejor alma. Ahora te llegás a lastimar los pies, somos inservibles en el campo de batalla. Por eso es importantísimo entender que debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. ¿Saben qué significa apresto? Un fundamento preparado. Eso es apresto del Evangelio. Un fundamento preparado. ¿Cómo está nuestra preparación en la palabra del Señor? Hay cursos en la iglesia, ¿los estamos tomando? Eso es apresto del Evangelio. Prepararse en el fundamento de la palabra. ¿Cómo está nuestro calzado? Ustedes saben que los éxitos militares de Alejandro Magno
y de Julio César, ¿saben a qué se debieron en su gran mayoría? A que ellos entendieron que si estaban bien calzados sus soldados, iban a estar preparados para diferentes tipos de pisos y superficies. Por eso tanto Alejandro Magno como Julio César hicieron un hincapié en las botas tremenda. Lloviera, no lloviera, hubiera hielo, barro, ellos estaban preparados. En cambio los otros no. Si de pronto había lluvia y había barro, ahí avanzaba Alejandro Magno, se los comía. Se los comía porque los otros soldados se resbalaban, se caían. Bueno, debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice, qué hermosos son los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos, este debe ser nuestro calzado, el Evangelio del Señor. Ahora, hemos visto la armadura por tener, vamos a ver la armadura por tomar. Y dice Efesios 6:16, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada, que es la palabra de Dios. Y cuando vemos este sobre todo, no significa que lo que viene a continuación es más importante que lo que ya vimos, sino significa añadiendo a lo que ya tenemos, ahora tenemos que tomar el escudo de la fe. Por tanto, el tener viene primero, luego el tomar. Son los aspectos de ponerse la armadura. Ahora, la palabra que está usando Pablo para describir este escudo es un escudo particular. Es este escudo. Este escudo que en griego se llama sureos, es un escudo grande, rectangular. Tiene un armazón metálico, está cubierto de madera y tiene piel por delante. Fíjense cómo está preparado para que por la parte de atrás el soldado lo pueda tomar y no le lastimen la mano por la parte de adelante, es todo metálico. Pero a su vez, si nosotros lo hubiéramos puesto en un soldado, si lo ponemos en el piso, le llega más o menos a la altura del hombro. Es un gran escudo, dice, para que puedan apagar los dardos del maligno. A ver, cuando habían guerras, era muy habitual que el pueblo que tenía enfrente, ¿qué largaba? Flechas encendidas. ¿Vos te imaginás si no tenían esta clase de escudo? Duraba 3 minutos la guerra. Son escudos muy grandes que presentan batalla y te pueden cubrir totalmente contra los dardos del enemigo. Ahora, dice el escudo de la fe. ¿Por qué el escudo de la fe? Y esto tenemos que entenderlo, porque cuando un capitán mandaba a un ejército al pelear, si ese ejército o ese pelotón no tenía fe en lo que el capitán le decía, ¿vos creés que iban a inmolarse en la guerra? La única chance que tiene un soldado de pelear la batalla es si tiene fe en su capitán, en su gran capitán, y puede convencido y en fe decir, lo que él nos dice que hagamos es lo que vamos a hacer y vamos a vencer. Y si no tenemos esa certeza, no hay pelea posible. Por eso dice el escudo de la fe. Ahora, miren esta escena. Este es un escudo bastante particular porque se puede unir por todos sus ángulos. Y si de pronto se une por sus ángulos, miren lo que el ejército romano podía lograr en el campo de batalla. Hacía estas, no sé cómo llamarlas, estas trincheras de hombres que avanzaban y por donde pasaban destruían.
eran indestructibles. Y esto nos habla que esta pelea a veces no se pelea solo. Tenemos que tener hermanos que nos ayuden a apagar aquellos dardos del enemigo. ¿Y sabes cuáles son aquellos dardos del enemigo? El enemigo puede tirarte pensamientos de desánimo, de angustia, de tristeza, de preocupación. El enemigo te empieza a tirar dardos a tu vida. Nosotros tenemos que poner ese escudo de la fe para ganar la lucha espiritual. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El hecho de que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y nuestra fe está puesta en Él, eso vence al mundo, al sistema de este mundo. Ahora que viene el yelmo de la salvación. Dice, tomad. Otra versión dice, recibid el yelmo de la salvación. Y esto hace alusión, cuando te dicen recibid, es porque te están dando algo. Bueno, la salvación nos la ha dado el Señor por gracia. Por gracia sois salvos. Y esto es don de Dios. Ahora, ¿qué clase de soldado podría salir a la pelea sin un casco? Salir a la pelea sin un casco casi es asegurarte la muerte. Por lo tanto, salir a pelear con el casco daba una seguridad tremenda. Este casco nos protege contra el desánimo. ¿Saben qué? Por eso dice yelmo de salvación. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, ¿sabes cuál es una arma poderosa en las manos de Satanás? El desánimo. Cuando Satanás puede desanimarte. Dice Tesalonicenses, pero puestos que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yermo la esperanza de la salvación. Acá está hablando de salvación y esperanza. La esperanza cubre nuestra mente. La salvación sabemos que tiene diferentes facetas. Hay una faceta pasada, que es que Cristo te salvó y te ha hecho su hijo, pero hay una faceta que es para el día de hoy, para el presente, que es la santificación. Y también hay una a futuro, que es cuando Él busque a su pueblo. Bueno, esa esperanza que tenemos los cristianos cubre nuestras mentes para no caer en el desánimo. Porque sin dudas Satanás va a trabajar en el desánimo. Por último, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe acerca de esta espada, cuando utiliza la palabra, utiliza una espada que es cortita. Y esta espada es más para defenderse que para atacar. Por eso el énfasis del Señor en resistir, en estar firme, no es salir a buscar la pelea, sino es esperar y cuando haya posibilidad de pelea, pelear. Y esta espada es la espada del Espíritu, haciendo referencia a la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Cuando el Señor te da la espada del Espíritu, demanda algo del soldado, entrenamiento. A nadie le podrían dar un arma si no la sabe manejar, ¿es correcto? ¿Cuántas horas pasan practicando para poder, en determinada situación de lucha, poder usar un arma? ¿Cuántas horas? Muchísimas horas. De la misma manera, el cristiano que no se entrena en el uso de la espada de la palabra,
¿cómo va a pelear? ¿Cómo va a usar el Espíritu, la palabra en tu vida, si vos no estás entrenado en ella? El cristiano debe mantener esa espada brillante, afilada, y tiene que adiestrarse en su manejo, pero es el Espíritu que te va a guiar a usarla en el momento correcto. Por eso es la espada del Espíritu. Él te guía a usarla. Y si quisiéramos poner un ejemplo de uso de la espada de la palabra, lo vemos en la tentación del Señor. El Señor no fue a buscar al enemigo. El enemigo vino al encuentro del Señor. Es que cuando vos alineás tu vida a la del Señor, cuando vos llenás tu vida del Espíritu, el enemigo viene a darte pelea. Y ahí es cuando te empieza a tentar en las distintas esferas de la carne. Fíjate vos que Satanás lo peleó al Señor en esferas de la carne. Hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Los deseos de los ojos, te voy a dar todos estos reinos. Porque Satanás te presenta pelea en la carne, no el espíritu, porque sabe que está perdido. Pero nosotros debemos estar preparados para poder usar la palabra del Espíritu. ¿Cómo utilizar toda la armadura? Hay como un condimento que tiene que estar a lo largo de toda la preparación del soldado. Desde antes de vestirse, mientras se viste y cuando da batalla. Dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. El cristiano que pelea bien es un cristiano que ora. Y que ora en todo tiempo. No antes de comer o cuando venimos el domingo. En todo tiempo y con toda oración. Esto es, ¿cuántos tipos de oración hay? ¿Qué pregunta? Hay oraciones de petición, hay súplicas, ruegos, con todo tipo de oración en el Espíritu. Y esto ahí hubo un quiebre. Porque si nuestra oración no es en el Espíritu, equivocamos. Por eso el cristiano tiene que orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu, ¿sabes qué significa? En sintonía con el Espíritu. Por eso dice después, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. ¿Cuándo? Cuando pidan conforme al Espíritu. Porque cuando uno ora en el Espíritu, no ora para satisfacer sus propias necesidades. Ora para satisfacer los propósitos del Señor. Por eso la palabra del Señor dice, si vos orás en el Espíritu, todo lo que pidas te lo voy a dar. Porque yo sé lo que vas a pedir cuando estés en el Espíritu. ¿Vas a pedir para los propósitos de Dios? ¿Vas a pedir para los propósitos del reino? ¿No vas a pedir para vos? Por eso debemos orar en el Espíritu por todos los santos. Tenemos que orar por nosotros y por los demás. Y de esta manera termina Pablo esta carta, con esta exhortación. ¿Cómo está nuestra armadura, hermanos, hermanas? ¿Será que olvidamos la espada en la casa? ¿Será que la esperanza de nuestra salvación la perdimos en algún momento? Hoy es tiempo que como hijo de Dios nos vistamos toda la armadura de Dios y así estar firmes y podamos resistir con toda oración, en todo tiempo, al enemigo. Ahora vamos a participar de este pan y de esta copa. Y yo te pido que ahí donde estás puedas meditar
¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida de llenura de espíritu, de andar en el espíritu? ¿Cómo está tu vida en oración? ¿Cómo está tu vida de lectura de la palabra? Si estás andando conforme a lo que Dios quiere para tu vida, en una vida justa. Y mientras nosotros meditamos en eso, hoy nos vamos a acercar a esta mesa, entendiendo que cuando nosotros tomamos este pan y tomamos de esta copa, lo podemos hacer de dos maneras, o de manera digna o de manera indigna. Dice la palabra del Señor que nosotros nos tenemos que acercar a Él de manera digna. Por eso te ruego que hoy puedas orar al Señor. Y si hay algo que en tu vida hoy ha manchado esas túnicas que deben estar blancas y resplandecientes, que hoy las podamos llevar al Señor en oración y pedirle perdón y que Él nos purifique. Y hoy, al comer de este pan, figura de su cuerpo, lo podamos hacer como Él quiere. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es clara, Señor. Porque tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestra vida. Nos quebranta, nos confronta. Señor, hoy te rogamos que tú limpies nuestra mente, nuestro corazón. Hay tantas cosas que no se ajustan en nuestra vida, que no se ajustan a tus parámetros, Señor. Pero hoy queremos humillarnos delante de tu mano poderosa, reconocer, Señor, que sin ti nada somos. Y al comer de este pan, figura de tu cuerpo, que lo podamos hacer de la manera en que tú sientas alegría, Señor. Sientas contentamiento con tu pueblo, con tu iglesia. Señor, que hoy puedas pasear en medio nuestro, Señor. Gozoso de que tu pueblo está reunido haciendo memoria de ti, Señor, a través de este pan y de esta copa. Te amamos, Señor. Gracias por ese sacrificio precioso en la cruz que quitó nuestro pecado, nuestra maldad, nos lavó y nos adoptaste como hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden, que podamos vestirnos de toda esta armadura para poder pelear la buena batalla. Y como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Gracias, Señor. Oramos en el nombre precioso de Jesús.